Continuando con las actividades del staff, el tema propuesto para hoy es la revisión de este documento que contiene las recomendaciones de las sociedades británicas de dermatología y reumatología para el manejo de los pacientes con síndrome de Behçet. Yo soy Mariluz Moreno Vega, residente de reumatología del programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. La guía fue publicada este año y cuenta con una versión en línea en septiembre del 2024. Dentro de los autores destaco a la doctora Ruth Murphy, quien es dermatóloga, presidenta actual de la Sociedad Británica de Enfermedades Vulvares, el doctor Robert Mutz, quien es reumatólogo, director del Centro Nacional de Síndrome de Behçet, y el doctor Paul Brogan, quien es reumatólogo pediatra, miembro del Centro de Investigación de Enfermedades Autoinflamatorias en el Hospital Infantil Great Ormond Street. Esta es la agenda que les propongo: una introducción, algunos aspectos de la metodología del grupo desarrollador de la guía, presentación del algoritmo que nos regala el grupo desarrollador de la guía, y desde ahí evaluaremos la evidencia en los medicamentos en el síndrome de Behçet y mis conclusiones. En el síndrome de Behçet sabemos que es una afección inflamatoria crónica multisistémica con un curso clínico de recaídas y remisiones que puede afectar a vasos sanguíneos de cualquier tamaño y que se manifiesta con múltiples fenotipos, implicando pues diferentes pronósticos y afectación de la mortalidad de los pacientes. Su nombre fue en honor de Julius Behçet, quien en 1937 describió por primera vez un caso de un paciente con síndrome de Behçet, y si bien sabemos que la entidad es poco frecuente y la prevalencia real no se conoce, históricamente se hablaba que predominaba en aquellas regiones a lo largo de la ruta de la seda, actualmente se sabe que puede afectar cualquier parte del mundo y se habla de una prevalencia global de 10 casos por cada 100.000 habitantes. En Turquía se documentan hasta 370 casos, en Japón hasta 35, seguido de Corea, China, Irán, Irak y Arabia Saudita. En Colombia se describe un caso por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a los estudios del doctor Fernández con los registros CISPRO del 2012-2016. Vemos que la mediana de la edad de presentación es de 30 años y los síntomas pueden aparecer entre los 15 y los 45 años. Si bien no hay una predilección de género y se presenta en una relación 1 a 1, se sabe que en los hombres se presentan de una forma más agresiva. En cuanto a la etiología, es desconocida y se habla de una predisposición genética implicando los genes HLA-B51 y ERAP1, junto con unos factores ambientales, dan paso a una respuesta inmune desregulada de predominio del fenotipo T-helper1 o T-helper17. En esta figura es para recordar las manifestaciones principales en el síndrome de Behçet, con ese compromiso mucocutáneo que está presente hasta en el 70-100% de los pacientes, el compromiso articular y ocular en el 50%, sistema nervioso en el 30% y las manifestaciones cardiovasculares con compromiso venoso en el 40%, seguido de ese compromiso arterial en el 18% y cardíaco en el 6%, y compromiso gastrointestinal en el 20%. El pronóstico se dice que en general es bueno y se habla que hay una remisión, los síntomas tienden a remitir conforme avanzan los años, pero también se reconoce que hay una mortalidad alta, sobre todo en pacientes de género masculino con afectación arterial y que tengan una alta frecuencia de los brotes. El diagnóstico pues básicamente es clínico con el cumplimiento de los criterios como las características definitorias de la enfermedad, y tenemos dos sets de criterios clasificatorios. Están los del Grupo Internacional de Estudio en 1990, donde es necesaria la presencia de las aftas orales recurrentes más dos de los otros criterios, y los actualizados de los criterios internacionales de enfermedad de Behçet, que fueron actualizados en el 2014, donde adicional pues y nos habla de manifestaciones neurológicas y manifestaciones vasculares, y se hace la clasificación con más de 4 puntos, con una sensibilidad del 95% y especificidad del 92%. Dentro de los aspectos de la metodología de la guía, el objetivo de ellos fue proporcionar recomendaciones actualizadas y basadas en la evidencia para el manejo de Behçet. Se reunieron varios especialistas y se hizo una revisión bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Maitland, Embase y Cochrane hasta agosto del 2023.
Y este es el algoritmo que nos presenta, que básicamente pues resume las 78 recomendaciones que figuran en el documento. En este cuadrado pues están los principios generales, donde ellos desde el enfoque diagnóstico del paciente y el seguimiento plantean que debe ser en el marco de un grupo multidisciplinario que permita una evaluación apropiada de la severidad de la enfermedad y la extensión del compromiso de órgano, con educación del paciente que permita conciliar como los objetivos de la terapia y las expectativas del paciente respecto a la misma, así como esa aproximación psicológica. Acá vemos los diferentes órganos, los principales órganos que están comprometidos en el síndrome de Behçet, y esta línea que traza como la severidad que enmarca que este compromiso mucocutáneo y articular, que si bien impactan de forma importante la calidad de vida, no suelen asociarse a daño de órgano grave. El pilar del tratamiento serían los corticoides tópicos potentes, junto con, en el marco de las úlceras orales, pues recomiendan unas fórmulas magistrales con betametasona, nistatina y tetraciclinas, y en las úlceras genitales el uso adicional de estos ungüentos con nistatina y neomicina. Como segunda línea se plantea el uso de colchicina, azatioprina, micofenolato, tercera línea anti-TNF y cuarta línea apremilast. En el dominio articular, colchicina, los esteroides a dosis bajas, AINES, azatioprina, metotrexate, tercera línea anti-TNF y apremilast, también ahí como en la cuarta línea. Y aquí ya vemos este compromiso gastrointestinal, ocular, neurológico y vascular, que ya se asocian con un peor pronóstico. El pilar del tratamiento son los esteroides a dosis altas sistémico en compañía de inmunosupresores como ciclofosfamida, también igual azatioprina, inhibidores de la calcineurina, metotrexate, o el uso ya de los anti-TNF. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a revisar la evidencia en el uso de estos medicamentos, empezando con colchicina, que la vimos allí en ese compromiso articular y mucocutáneo. Les traje este trabajo de Yurdakul, que incluyeron 116 pacientes que tenían afectación mucocutánea y articular entre los 18 y los 35 años, que no tenían afectación de órgano principal y no habían recibido previamente ni colchicina, ni esteroides, ni inmunosupresores. Se les hizo un seguimiento mensual por 24 meses, y en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier evidencian una probabilidad de libre de compromiso articular. A ellos hicieron una distinción entre un grupo femenino, entre mujeres y hombres, que habían sido tratadas con colchicina y con placebo, y encontraron entonces en cuanto al dominio articular que cerca del 90% de los pacientes, hubo respuesta en el 90% de los pacientes mujeres con colchicina versus el 70% de las mujeres con placebo. Y en los hombres hubo una respuesta de casi el 90% con colchicina versus un 60% del grupo de placebo, y eso se correlacionaba con los outcomes secundarios que era referente al conteo articular inflamado, con una diferencia estadística significativa. En los otros dominios, que fue eritema nodoso, vemos que la respuesta en las mujeres con colchicina fue cerca del 80% versus 40% en el grupo de placebo, y en los hombres la respuesta de casi un 90% versus 70% en el grupo de placebo. Mientras que en las úlceras genitales vemos que hubo una respuesta favorable de casi el 90% en las mujeres con colchicina respecto al 40% de las mujeres con placebo, y en los hombres, pero en los hombres pues no hubo una respuesta con diferencia estadística significativa, que eso también lo vemos correlacionado acá cuando se hizo el conteo de las lesiones de las úlceras genitales y el eritema nodoso en el grupo de los hombres. Los otros dos dominios fueron las úlceras orales y la foliculitis, que tampoco hubo, la pseudofoliculitis, que tampoco hubo una respuesta. Esta pues es evidencia que se suma a que la colchicina, pues si bien es como el tratamiento de primera línea, se debe perfilar mejor en los pacientes, porque no todos vamos a lograr como la misma respuesta. Entonces, el perfil para la colchicina tendríamos mujeres con esa afectación articular y genital,
y en los hombres ese compromiso sobre todo articular, porque oral pues pudiéramos estarnos quedando cortos en la medicación. En contraparte a esta evidencia que acabo de presentarles, está el trabajo de Davachi y colaboradores que buscaron demostrar la eficacia en ese dominio completo de la colchicina, y para eso hacen un ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado, cruzado, en el que los pacientes inicialmente durante 2 meses recibían colchicina y en los siguientes 2 meses colchicina o placebo, y en los siguientes 2 meses se cruzaba la intervención. Se excluyeron pacientes con la afectación activa de órganos principales y el outcome primario se evaluó con esta escala de actividad, índice de actividad dinámico de enfermedad de Behçet, que este se calcula asignando una puntuación dependiendo de si se presentan algunos de los síntomas de la enfermedad. Hicieron en el modelo estadístico unos análisis por intención a tratar utilizando el IPDAM. Se incluyeron 169 pacientes, donde vemos que la cohorte fue principalmente mujeres en el 47%, con una mediana de la edad de 32 años, y vemos que con una diferencia estadística significativa en los análisis por intención a tratar con el IPDAM hubo una respuesta global de 3.30, o sea, fue significativo el descenso, pasando de 3.35 en el grupo de la colchicina a 2.75, y versus el empeoramiento que hubo en el grupo de placebo, que pasó de 3.17 a 3.63. Y vemos que no solamente fue en la respuesta global, sino también en los desenlaces individuales, que incluyeron pues las lesiones orales, las genitales, las lesiones en piel, la pseudofoliculitis, el eritema nodoso y el compromiso articular, demostrando entonces que la eficacia del medicamento. Pero si vemos acá, corresponde precisamente el perfil de mujeres con esa afectación mucocutánea articular. Pasando a la evidencia sobre azatioprina, que la vimos allí para los dominios articulares, el mucocutáneo, el compromiso ocular, también está para el dominio neurológico. Les traigo este trabajo de Yazici y colaboradores, que ellos hicieron este ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Se identificaron 2 grupos, un primer grupo que correspondía a pacientes con una mediana, o sea, eran menores de 40 años, tenían una duración de la enfermedad de menos de 24 meses, ellos tomando en cuenta que este compromiso ocular se presenta sobre todo en los primeros 2 años del diagnóstico de la enfermedad, y un segundo grupo y no tenían compromiso ocular, y un segundo grupo que eran pacientes que podían ser de cualquier edad y con una duración de la enfermedad también independiente, y tenían compromiso ocular. Los grupos fueron equiparables, la única diferencia acá entre el grupo de la azatioprina y el placebo en el grupo 1 era que eran un poco más pesados. Ellos que encontraron que en el grupo 1 se identificó nuevo compromiso ocular en 9 pacientes, de los cuales 8 correspondían al grupo de placebo versus un paciente en el grupo de la azatioprina, anotando entonces una tasa libre de ausencia, o sea, una tasa de ausencia de la enfermedad significativamente más alta en el grupo de la azatioprina, que fue del 91% versus 28% en el grupo de placebo. En el grupo 2, teníamos que en el grupo 2 habían pacientes con compromiso ocular, en total de 14, 7 estaban en cada brazo del estudio, e identificaron que 6 pacientes tuvieron que ser retirados porque hubo un empeoramiento de ese compromiso ocular, de los cuales 6 estaban, o sea, la totalidad estaba en el grupo que estaba recibiendo placebo versus ninguno en el grupo de la azatioprina. Estos pacientes también tuvieron episodios, o sea, tenían una afectación solamente en un ojo, y se identificó que en 5 pacientes hubo afectación del ojo contralateral. Eso ocurrió solamente en 5 de los pacientes que estaban recibiendo placebo, y dentro de este mismo grupo, en su totalidad, habían presentado flares oculares, recaídas con uveitis anterior y desarrollo de hipopión hasta 15 episodios, mientras versus un solo paciente del grupo de la azatioprina que había presentado un único episodio de uveitis hipopiana. Que requirieron tratamiento esteroide por estos flares, pues vemos que fueron 6 pacientes del grupo de la azatioprina y 10 pacientes en el grupo de placebo, marcando una
una tasa de no requerimiento de los esteroides en el 78% del grupo de la azatioprina versus 47% en el grupo de placebo. Entonces, acá en este punto de resaltar sobre este Behçet ocular es la eficacia o la utilidad de la azatioprina para controlar la progresión de la enfermedad, especialmente pues en esas manifestaciones oculares. Y en ese compromiso extraocular, si vemos acá, si bien la azatioprina no previno la aparición la aparición de las úlceras orales que se presentaron hasta en un 52%. En el seguimiento vemos que sí que hubo una diferencia significativa en la frecuencia, que pasó del 43% a un 12% al final del estudio. Lo mismo pasó con las úlceras genitales, que se presentaron en el 3% al final del estudio en la azatioprina versus 13% en el grupo placebo, y lo mismo con el compromiso articular y las tromboflebitis, que fueron más frecuentes en el grupo de placebo con un 23-26% versus 3 y 11%. En el cuanto al uso del apremilast, que lo vimos allí en ese compromiso articular y mucocutáneo, les traigo este trabajo de Hatemi y colaboradores, que es un ensayo fase 3 aleatorizado multicéntrico, donde ellos aleatorizaron el uso de la administración de apremilast 30 miligramos o placebo cada 12 horas durante 12 semanas, con una extensión a las 52 semanas, en donde al paciente se le ofrecía continuar en el estudio utilizando apremilast. Se excluyeron pacientes con afectación de órgano principal, dijimos que el compromiso era sobre todo mucocutáneo y articular. Se incluyeron 207 pacientes con una mediana edad de 40 años, la corte fue predominantemente mujeres. Vemos que la duración de la enfermedad fue de 6.8 años y el índice de actividad de la enfermedad fue de 3.7. Previo ya habían recibido manejo con agentes inmunosupresores hasta en un 14%, 53% colchicina y esteroides tópicos o sistémicos. El outcome primario correspondía al área bajo la curva del número total de úlceras. Esta es una medida que a las 12 semanas, que esta medida tomaba en cuenta tanto las úlceras, o sea, el intervalo de las úlceras, tomando en cuenta la remitencia, si eran remitentes o si eran recurrentes. Y vemos que hubo una disminución significativa en el grupo de la apremilast, que fueron 129 versus 222 en el grupo de placebo, con una diferencia media de menos 92. Lo mismo en la escala visual de los outcomes secundarios, estaba la escala visual análoga del dolor por las úlceras orales, que hubo un descenso de menos 42 puntos respecto a menos 18 puntos en el grupo de placebo, y el índice de actividad, que también hubo un descenso de menos 19 puntos comparado con menos 8 puntos en el grupo de placebo. También vemos que la duración de las lesiones fue de 2 semanas en el grupo de apremilast respecto a 8 semanas en el grupo de placebo, enmarcando una respuesta completa en el 53% de los pacientes versus 22% en el grupo de placebo. Y dentro de otros desenlaces también hubo una respuesta en las úlceras genitales con remisión en el 71% de los pacientes respecto a 41% en el grupo de placebo. Aquí en esta figura pues nos señalan cómo fueron disminuyendo el número de las úlceras conforme avanzaba el estudio con respecto a placebo. Y dentro de los eventos adversos, en el perfil de seguridad, no hubo una diferencia significativa respecto a placebo. Se presentaron hasta en el 79% de los pacientes en ese periodo que fue controlado por placebo, y fueron del orden principalmente gastrointestinal, con diarrea, náuseas y algo de cefalea, pero eso no implicó que tuvieran que suspender el medicamento. Entonces, esta es evidencia que se suma a la utilización de apremilast en esos casos refractarios mucocutáneos y articulares. En cuanto al uso del metotrexate, que lo vimos allí en ese compromiso articular, les traje este trabajo de Retuerto y colaboradores, que nos presentan los resultados de 68 pacientes. En este abstract nos presentan los resultados de 68 pacientes que recibieron metotrexate en el marco principalmente de un Behçet articular refractario en el 54%,
el cutáneo en el 35%, gastrointestinal en el 1.5% y ocular en el 8.8%. La corte fue principalmente de género femenino en el 53%, con una mediana de la edad de 39 años. Vemos acá que previo habían recibido ya tratamientos con esteroides, con colchicina, con antimaláricos, ciclosporina, anti-TNF y otros biológicos como interleuquina 1, interleuquina 6. Dentro del uso del medicamento se empleó a dosis de 12.5, 15 miligramos semanales, y vemos acá que dentro de ese compromiso articular que correspondieron a 28 pacientes, de esos 61, en 24, o sea, casi en la totalidad, hubo respuesta, para tener acá entonces en cuenta el metotrexato en esos casos refractarios articulares. Y también les traje ese trabajo de Park y colaboradores que buscaron evaluar la eficacia y la seguridad de metotrexate en el Behçet intestinal refractario en aquellos pacientes que, como vimos, el tratamiento principalmente son los esteroides sistémicos acompañados de azatioprina, y si se requiere pues los anti-TNF. Entonces ellos plantearon el uso de metotrexate. Pacientes, nos presentan los datos de 10 pacientes que tenían una mediana de la edad de 52 años. La corte fue principalmente del género masculino, con un tiempo del diagnóstico de 7 años. Y vemos acá que la indicación principalmente del metotrexate era que no hubo había intolerancia al uso de la azatioprina en el 10%, o falla a los anti-TNF monoterapia, que fue en el 60%, o dependían de los esteroides hasta en un 30% de la cohorte. Respecto al uso del metotrexate, se empleó dosis de 12.5, 15 miligramos oral en 8 de los pacientes, y parenteral solamente en 2 de los pacientes, como monoterapia en 4, y concomitante con anti-TNF en el 60% de la cohorte. Ellos que lograron respuesta completa sin esteroides a los 3 meses en el 30% de los pacientes, y en el 50% de los pacientes sin esteroides a los 6 meses. También notaron también demuestran una disminución en el índice de actividad, que pasó de 82 a 72 a los 3 meses y a 68 a los 6 meses. También vemos acá que hubo una disminución significativa de los esteroides, de los reactantes de fase aguda como marco de esa respuesta inflamatoria, tanto en el PCR como en la BSG a los 6 meses. Entonces, este es otro de los medicamentos que pues no está allí marcado como en la guía como tal para el uso en esos Behçet intestinales, pero que pues sería importante tenerlo ahí en el radar, no solo para ese compromiso articular. Los inhibidores de la calcinorina, que los vimos allí, sobre todo para ese compromiso ocular, les traigo este trabajo de Pacor y colaboradores que nos muestran la evidencia de los resultados de 16 pacientes que recibieron ciclosporina a 5 miligramos kilo día para lograr niveles de entre 300 y 900 nanogramos. La corte fue principalmente masculina, con una duración de la enfermedad de 4.5 años, y estos pacientes fueron seguidos mensualmente durante 24 meses por el servicio de oftalmología, documentando a partir del tercer mes de seguimiento una mejoría en la agudeza visual. Y lo otro a resaltar es que no presentaron recaídas. Estos pacientes también diligenciaban encuestas donde daban cuenta si había manifestaciones extraoculares, sobre todo genitales, o las úlceras orales o el compromiso articular, encontrando ellos que también hubo una disminución en ese compromiso, en las lesiones durante el seguimiento, así como en los reactantes de fase aguda a lo largo del seguimiento. Entonces, importante de la calcinorina, que lo vimos, como les decía, ahí en ese compromiso ocular, es sobre todo su papel en la prevención de las recurrencias que pueden pues terminar con desenlaces fatales, como la pérdida de la visión en nuestros pacientes. Los anti-TNF, que los vimos prácticamente en todos los dominios, sobre todo en ese compromiso refractario o grave. Les traje este trabajo de Saudun y colaboradores
que buscaron comparar la eficacia entre infliximab y ciclofosfamida en síndrome de Behçet grave. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, fase 2, donde los pacientes fueron aleatorizados para recibir infliximab a 5 miligramos kilo o ciclofosfamida mensual por 6 dosis. Se incluyeron 52 pacientes, vemos que la mediana de la edad fue 40 años, fue 39 años, perdón, la corte fue principalmente masculina en el 57% y en el 76% el diagnóstico de síndrome de Behçet fue de novo, con una afectación, o sea, con el compromiso principalmente vascular en el 70% y del sistema nervioso en el 30%. Previo ya habían recibido tratamiento hasta en un 40% con esteroides, con colchicina o con otros agentes inmunosupresores. El outcome primario era la remisión completa, pues entendiéndose la ausencia clínica, biológica y radiológica de las lesiones que daban cuenta del compromiso, y eso se documentó hasta en el 81% de los pacientes que recibieron infliximab versus 56% de los que recibieron ciclofosfamida. En el análisis bayesiano que hacen, anotan que hasta 70% de los pacientes que reciben infliximab había una probabilidad del 97% que lograra remisión completa versus 6% de los pacientes que recibían ciclofosfamida. Anotando entonces, pues es que el infliximab es superior a la ciclofosfamida para conseguir esa tasa de respuesta completa. En los outcomes secundarios, pues se corresponde con unas respuestas completas en el dominio vascular entre el 94% en el grupo del inflixi versus 56% en la ciclofosfamida, y del 71% versus 57% en el compromiso del sistema nervioso. En los otros dominios también hubo mejorías clínicas, pero sin una diferencia estadística significativa, incluido el desmonte de los esteroides que se logró en ambos grupos, así como el descenso de los reactantes de fase aguda. Dentro de los eventos adversos se presentaron en su totalidad en 46%, siendo más frecuentes en el grupo de la ciclofosfamida, que fue el 64% versus 30% en el grupo del inflixi, y correspondieron sobre todo del orden de infecciones, las cuales requirieron hospitalización solamente en un 13%. 16% de los pacientes tuvieron que suspender ciclofosfamida por la intolerancia versus 7% de los pacientes que recibieron inflixi, donde lo suspendieron por recaídas y uno que no tuvieron los datos de los pacientes. Y les traje este otro trabajo de Ann y colaboradores, donde evaluaron la eficacia del tratamiento, las indicaciones de los tratamientos inmunosupresores en trombosis venosa en síndrome de Behçet. Ellos aleatorizaron 37 pacientes en 3 grupos, uno que recibía anticoagulación con warfarina, un segundo grupo que era solo con terapia inmunosupresora a dosis de 0.5 o 1 miligramo kilo, si puede ser azatioprina o ciclosporina o micofenolato, y un tercer grupo que era terapia combinada. Encontraron que la mediana de la edad de estos eran 34 años, la corte fue principalmente masculina en el 86%, con una duración de la enfermedad de 75 meses, y vemos que los grupos no hubo una diferencia estadísticamente significativa, y acá solamente para resaltar el marco de esa respuesta inflamatoria, los reactantes de fase aguda que se encontraban pues elevados. En la frecuencia de los vasos que estaban afectados en este compromiso vascular, vimos que principalmente fue a nivel de la vena femoral superficial en el 16%, seguido de la vena femoral común en el 15% y la vena ilíaca en el 14%. Llamativo acá también que se ha intentado asociar estos fenómenos trombóticos de Behçet al perfil de trombofilias. Ellos no encontraron una diferencia estadística significativa en ninguno de los 3 grupos.
El outcome correspondió a la recurrencia que se documentó en 2 de los pacientes del grupo inmunosupresor versus un paciente en el grupo de la anticoagulación, sin que esto fuera una diferencia estadística significativa, y de resaltar que 3 de los 4 pacientes que estuvieran solamente anticoagulados recayeron, recurrió la trombosis. Y lo otro es que el grupo inmunosupresor, una vez recibió el ajuste de la inmunosupresión, que si estaban recibiendo azatioprina se cambiaron a ciclosporina y se incrementó la dosis del esteroide, se logró la recanalización completa a los 2-3 años que se evaluó nuevamente el Doppler. Acá también pues nos resalta que sí que hubo una elevación significativa de los reactantes de fase aguda en esos momentos de la recurrencia. Esta es evidencia que se suma a lo que se describe que en la terapia inmunosupresora pues sería como el pilar, es el pilar de tratamiento en la trombosis venosa relacionada con síndrome de Behçet, y que sería pues innecesaria la anticoagulación, sobre todo si no se ha establecido ese riesgo de sangrados por la presencia de aneurismas. Para finalizar, les traje estos últimos 3 trabajos que son del tratamiento de ese Behçet refractario, que lo mencionan allí en la guía. Tenemos el uso de tocilizumab, que lo vimos ahí en ese dominio articular y en el dominio ocular y neurológico. Les traje este trabajo de Kitri y colaboradores que nos reportan los resultados en 30 pacientes de un estudio multicéntrico que fueron quienes recibieron tocilizumab intravenoso o subcutáneo concomitante con el uso de esteroides. La corte fue principalmente femenina en el 57%, con una mediana de la edad de 30 años. Vemos que previo ya habían recibido tratamiento hasta 3 medicamentos diferentes que estaban en el orden de azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida, agentes biológicos como los anti-TNF, los de interleuquina 1 o interleuquina 12-23. La indicación principalmente para utilizar tocilizumab fue ese Behçet ocular en el 60%, el mucocutáneo articular en el 23% y neurológico en el 17%. La duración de la enfermedad fue 106 meses, y vemos acá que el 77% se utilizó en intravenoso a 8 miligramos kilo y subcutáneo en el 23% a 162 miligramos, concomitante con los esteroides en el 90% de los pacientes a unas dosis medias de 20 miligramos. En los resultados vemos que en esa respuesta, en esos grupos de pacientes que recibieron por la indicación ocular, se logró una respuesta global del 83%, completa en el 67% y 17% parcial por vasculitis retiniana refractaria. En ese compromiso neurológico, el 100% de los pacientes tuvo respuesta completa en el 60% y parcial en el 40%, y mucocutáneo articular en el 71%, completa en el 42% y parcial en el 22%. Se logró dentro de los outcomes secundarios el desmonte de los esteroides, pasando de los 20 miligramos día al sexto mes 9 miligramos día, y al final del estudio, que fueron 31 meses de seguimiento, 5 miligramos diarios. El 43% de los pacientes sostuvieron el medicamento, o sea, tenían el medicamento con remisión sostenida, en tanto que el 57% pues tuvo que retirar el medicamento por no respuesta, que fue en el 17%, recaídas en el 8%, o por efectos secundarios que se presentaron graves solamente en 3 pacientes, que correspondió a neumonía, perforación intestinal o sepsis. Entonces, aquí esta es evidencia que se suma al uso de estos de la interleuquina 6 en esos dominios articulares, mucocutáneos, neurológico y ocular, refractarios a la terapia previa. Está ese trabajo de Mirose, que nos presenta la evidencia para el uso de ustekinumab en esas formas refractarias, mucocutáneas y articulares.
Los resultados son de un estudio multicéntrico, 30 pacientes que recibieron ustekinumab 90 miligramos en el día 0 a las 4 semanas y luego cada 2 semanas. Tenía que tener al menos 2 úlceras al tiempo de la inclusión en el estudio, porque eso era como evaluaron en el outcome primario. La mediana de la edad fue 39 años, la corte fue principalmente hombres en el 53% con una duración de la enfermedad de 8 años y vemos que el compromiso fue principalmente mucocutáneo, las úlceras genitales en el 90%, ese compromiso articular en el 73%, pseudofoliculitis en el 50%. Previo habían recibido tratamiento con esteroides, con colchicina y el índice de actividad de la enfermedad fue de 70. En el outcome primario fue evaluado por la ausencia de las lesiones, la respuesta completa que era la ausencia de las lesiones, que vemos que a partir de las 12 semanas esta fue efectiva, logrando remisión completa hasta en el 60% de los pacientes y al final del seguimiento en el 88%. En los otros resultados, otros desenlaces, también se vio que hubo una respuesta significativa, logrando del basal de 27% en úlceras genitales a un 7% a las 12 semanas, el compromiso articular en el 53% al basal versus 30% a las 12 semanas, pseudofoliculitis 27% versus 7% y el índice de actividad que hubo un descenso estadísticamente significativo de esos 70 puntos hasta 17.5. Y ellos reconocen también dentro de los outcomes secundarios el desmonte o la reducción de la dosis de los esteroides que lograron a las 12 semanas 25% de los pacientes hubiera una disminución de la dosis del esteroide. Dentro de los eventos adversos se presentaron en el 23% de la cohorte, eran principalmente leves del orden de cefalea, astenia, náuseas, diarrea, que no implicaron retiro del medicamento. Al final del seguimiento, entonces 26 de los 30 pacientes, o sea el 86% estaban utilizando el medicamento, solo uno se retiró por eventos adversos y 3 por recaídas. También es importante resaltar que en el 13% de los pacientes hubo un efecto de final de dosis en 4 pacientes. Y por último está el trabajo de Fagni y colaboradores que nos presentan la evidencia del uso de la eficacia y la seguridad de secukinumab para el tratamiento del compromiso mucocutáneo y articular refractario en Behçet. Nos presentan los resultados de 15 pacientes que la corte fue predominantemente de género femenino con una edad de inicio, con una mediana de la enfermedad de 44 años y vemos acá que el compromiso pues, fue principalmente mucocutáneo articular. Ya habían recibido previo esteroides, colchicina, algún DIMAR de los convencionales y un anti-TNF. El outcome primario pues era la respuesta completa, que se entendía pues la ausencia del compromiso de las úlceras, es el número de las úlceras, y en el DAS28, que es el compromiso articular, menos de 2.6, y entendiendo remisión parcial, que se lograra el 50% de la meta pues de la remisión completa. Y vemos acá que se logró respuesta global desde los 3 meses en el 66% de la cohorte y hasta un 100% a los 24 meses. Sin esteroides en el 54% de la cohorte a los 6 meses y de 5 miligramos, con una dosis de 5 miligramos en el 45% a los 6 meses. Y dentro de la efectividad del medicamento en otros dominios, vemos que hubo también con una diferencia estadística significativa en el BASDAI, pues tomando en cuenta ese compromiso articular a nivel por el compromiso axial que puede acompañar el síndrome de Behçet, los síntomas intestinales, las aftas genitales y los otros dominios que fue el compromiso en la piel, el neurológico, el ocular y el vascular, si no hubo una diferencia estadística significativa. Entonces, esto los dejo nuevamente con el algoritmo que nos regalan en la guía sobre el compromiso y mis conclusiones, pues el síndrome de Behçet pues nos invita
siempre a prestar mayor atención en la aproximación diagnóstica de pacientes con antecedentes de ulceración mucosa recurrente que permita facilitar un diagnóstico precoz y una intervención terapéutica eficaz que prevenga el daño orgánico. Y en un brote, pues siempre debemos tomar en cuenta que puede haber una afectación simultánea de varios órganos y que se debe jerarquizar el tratamiento en cuanto al manejo de la intensidad dependiendo del órgano afectado, así como la gravedad del compromiso. Entonces, grosso modo, complicaciones leves se pueden tratar con los corticoides tópicos o sistémicos a corto plazo, mientras que complicaciones graves pues requerirán pues de corticoides sistémicos, dosis altas junto con los inmunosupresores y fármacos sistémicos ahorradores de esteroides. Eso era lo que tenía para comentarles, quedo atenta a inquietudes.